El hijo del director ejecutivo había perdido la memoria e insistía en que yo era su primer novio. Se quedó en mi casa, se metió en mi cama y me besó. No me atrevía a resistirme porque era yo quien lo había hecho perder el conocimiento. Llegó el día 185 de mi vida como un trabajador esclavo. Cometí un grave error. El director me pidió que fuera al aeropuerto a recoger a su hijo único que regresaba de estudiar en el extranjero. Pero debido a mi inexperiencia en manejar el coche, chocamos con un poste de electricidad. Yo estaba ileso, pero el joven se quedó con un bulto en la cabeza y se desmayó al instante. Me asusté tanto que me quedé sin sangre en las venas. Con temblor me acerqué a él y le hice la respiración artificial. En cuanto mis labios tocaron los suyos, Héctor abrió lentamente los ojos. ¿Eres mi novio?, preguntó. Me quedé perplejo y me alejé rápidamente, negó con la cabeza. Héctor tenía una mirada perdida y dijo débilmente, si no eres mi novio, ¿por qué me besas? Además, estamos en la calle, ¡qué sinvergüenza! Me sonrojé y estaba a punto de explicarme cuando escuché un gemido de dolor suyo. Se llevó la mano a la frente y me dijo, vamos al hospital primero. La buena noticia era que el joven era tan fuerte como un yacaré y no tenía nada grave. La mala noticia era que se había dañado el cerebro y había perdido la memoria. Héctor no recordaba nada, excepto que insistía en que yo era su novio y su primer amor. Si no somos novios, ¿por qué me conformaría en sentarme en tu Mercedes? Nunca me siento en un coche tan barato, dijo Héctor con autoridad. Me agarré el rabillo de la camisa y dije, no es mío, este coche es de la empresa. Héctor abrió los ojos de asombro, no puedes ni comprar un Mercedes y yo me conformo para besarme contigo. Dios mío, realmente me he vuelto loco al enamorarme de un pobre como tú. Me encogí en un rincón, me quejé en un murmullo, en realidad, te has dañado el cerebro. Héctor clavó la mirada en mí, me agarró la barbilla y dijo con un tono más autoritario que su padre, por ser mi primer amor, no te culpo. Llévame a casa. No entendía su lógica y temía que se quejara a su padre, así que lo tranquilicé. ¿A qué casa quieres ir?, pregunté. Todo el mundo en la empresa sabía que el director adoraba a su hijo y le regalaba una casa cada año en su cumpleaños. No sabía en qué casa vivía exactamente el joven. Héctor se enfadó más y dijo, ¿qué quieres decir con, qué casa? Por supuesto, a nuestra casa. Si estamos enamorados, ¿no deberíamos vivir juntos? En fin, quiero ir a donde estés tú. Casi lloré y dije, en mi casa solo hay una cama y yo no soy tu novio. Héctor me miró durante un rato, luego sonrió y dijo, ¿a quién estás mintiendo? Desde el momento en que te vi, supe que me gustarías. Se levantó, se arregló la camisa y el peinado, y dijo con mucha confianza, yo soy joven, guapo, sano, inteligente y sereno. No hay razón para que no me ames. Luego me agarró la mano y me hizo levantar, sonrió con coquetería y dijo, estoy seguro de que somos el par perfecto. Nunca había visto a alguien tan terco. Héctor me abrazó por el hombro y me hizo subir al coche a la fuerza. No se atrevió a dejarme manejar y se sentó en el asiento del conductor. Seguía la navegación y condujo hacia mi casa a toda velocidad. Desde que vio la pared desmoronada del viejo barrio, Héctor frunció el ceño y se quejó sin parar. Cuando abrió la puerta de hierro oxidada y vio el pequeño departamento y la ropa sucia tirada en la silla sin lavar, casi se descontroló. Jamás he visto un entorno de vida tan terrible, murmuró. ¿Es este lugar donde pueden vivir los humanos? Apreté los labios y me callé, bajé la cabeza. Esta era la casa más económica que podía alquilar. Había graduado hace solo medio año y había enviado todo el poco dinero que ganaba a mi casa. Mi padre fallecido, mi madre enferma y mi hermana en la escuela. Esa era la verdadera descripción de mi vida. Algunos nacen con una cuchara de plata en la boca y nunca entenderán. Suspiré y le dije, señor Héctor, te llevo de vuelta. No hubo respuesta. Al levantar la cabeza, vi que Héctor se había llevado la ropa sucia al baño y estaba frotando con furia mis calzoncillos debajo del grifo. No sé qué pensé en aquel entonces, dijo Héctor con un vistazo desagradable. Su mirada tenía 3 partes de irritación, 3 partes de resignación y 4 partes de ternura inexplicable. Parece que soy realmente enamorado de ti si puedo soportar esta pobreza. Héctor se resignó como si fuera una persona que se conforma con lo que tiene. Torció los calzoncillos y los acercó a la nariz. Están limpios, huelen bien, dijo. Me sonrojé violentamente y corrí hacia él para quitarme los calzoncillos. Déjame colgarlos yo. Héctor escondió las manos detrás de la espalda y se acercó con una sonrisa, ofreciendo su rostro. No puedo lavar la ropa sin nada a cambio. Dame un beso, dijo. Me quedé paralizado. Héctor esperó un rato y me dijo con impaciencia, ¿no hacíamos esto antes?
Lo miré con dificultad y le dije honestamente, en realidad, no. Héctor no podía creerlo y dijo, hago el trabajo doméstico con tanto esfuerzo y ni siquiera me besas. Dios mío, ¿cómo puede ser tan injusto? Se enfadó y colgó la ropa. Se sentó en la única cama pequeña del cuarto y se puso a enojarse. Se cruzó de brazos y se volvió hacia el otro lado, pero su mirada se desvió hacia mí de vez en cuando. Estaba sin remedio. Justo cuando me acerqué para consolarlo, el teléfono sonó. Era el director. Apuré a contestar el teléfono. El director estaba viajando en el extranjero y debido al retraso horario, era ya la hora de dormir allí. Escuché que el director bostezó y preguntó con voz entre sueños, Miguel, ¿Héctor ha llegado a casa? Eché un vistazo a la persona que estaba enfadada conmigo y no me atreví a decirle el accidente de choque. Sí, ha llegado, respondí. Llegó a mi casa. El director era muy confiado y dijo, está bien, confío en ti. Héctor, se lo dejo a ti. Puedes dejar de lado los asuntos de la empresa por ahora y cuida bien a mi hijo. Cuando vuelvas, te subiré de puesto y te daré un aumento de sueldo. Me sentí animado al instante. Después de colgar el teléfono, Héctor seguía echándome furtivos vistazos. Al verme ignorarlo, se llevó la mano a la frente y gimió, ¡ay! Me apresuré a acercarme y le masajeé el bulto en la frente. ¿Qué tal? ¿Has recordado algo?, pregunté. Héctor bajó los labios y dijo, no he recordado nada. Me agarró la mano y me tiró con fuerza, haciéndome caer en su regazo. ¿Estás tan ansioso por deshacerte de mí? ¿Nos habíamos separado antes?, preguntó. Luego negó con la cabeza y respondió por sí mismo, no es posible. Miró mis ojos de cerca, sus orejas se sonrojaron y dijo en un murmullo, no me separaría contigo. Me quedé perplejo durante un rato y, por alguna razón, no me atreví a mirar su expresión seria. Pero tuve que decirle la verdad. Héctor, eres el hijo del director. Me pidió que te recogiera en el aeropuerto. No tenemos ninguna otra relación. Si no crees, puedes llamar a tu padre, le dije. Pareció escucharme y guardó silencio durante un rato. Hizo una búsqueda prolongada en la libreta de direcciones, pero no encontró el número de teléfono de su padre. Héctor se rió amargamente y dijo, Miguel, ¿es que me desprecias por haber perdido la memoria y me estás mintiendo con una mentira tan absurda? No es así, dije. Estaba sin saber qué decir. ¿Quién iba a saber que el director hablaba constantemente de su querido hijo, pero que en secreto, padre e hijo se habían bloqueado mutuamente después de una discusión? Héctor ya no me escuchó y se levantó, salió hacia la puerta con tristeza y dejó caer algunas lágrimas. No recuerdo nada y ni siquiera tú quieres quedarte conmigo. Bien, me quedaré solo siendo un lastre. Me marcho y me dejaré morir, dijo. Llevaba ropa ligera y no resistiría la noche fría del invierno. Si el joven se perdía, el director me mataría cuando regresara de su viaje de negocios. Corrí hacia la puerta y le abracé el brazo, le dije con resignación, vuelve, hace frío afuera. No te enfermes. Héctor retiró el pie inmediatamente y me miró con una expresión de triunfo. Veo que estás sudando. No puedes dejarme ir, dijo, me dio un toque en la nariz y sonrió, ¿sigues diciendo que no soy tu novio? Eres tan contradictorio. Me cansé de todo. Bueno, así sea. Lo consolaré por unos días. Cuando el director regrese, le curará la pérdida de memoria. Héctor se quedó en mi casa. Yo alquilaba un departamento en el primer piso. La iluminación era mala, el calefacción no calentaba suficiente y después de la nieve, el ambiente era húmedo y frío. En la habitación solo había una cama. Antes, tardaba al menos media hora en calmarme para dormir. Ahora, con Héctor acurrucado a mi lado, su cuerpo era tan cálido como un horno. Sin darme cuenta, me acerqué a él y me dormí en cuanto me acosté. Pero Héctor no dormía bien. Al despertar por la mañana, tenía ojeras y me miraba con enojo. Pregunté con inseguridad, ¿tenías frío anoche? No, respondió él. ¿Es que la cama es demasiado estrecha y te aprietas? No tenía dinero para comprar otra cama y no había espacio en la habitación. Si él se quejaba, tendría que dormir en el suelo. Pero el suelo. Apreté los labios con preocupación, mirando el suelo húmedo y frío. De repente, Héctor me abrazó y me atrajo hacia él. Me abrazó fuertemente por la cintura y con la palma de la mano cubrió una parte de mi cuerpo a través del pantalón. Con voz ronca, dijo. ¿Sigues fingiendo? ¿No fuiste tú quien me excitó anoche? Y luego apretó con fuerza. Reaccioné instintivamente y me quedé quieto, aterrado. Lo siento, no lo hice intencionalmente. Fue un accidente, dije.
Héctor sonrió malvado y metió los dedos dentro del pantalón, mordiéndome el lóbulo de la oreja. Entonces yo también soy accidental, dijo. Su pecho ardiente se pegó a mi espalda y sus dedos largos y ágiles se movían por mi cuerpo, haciéndome sentir incómodo. Me sonrojé violentamente, lo empujé con fuerza y salté, cerrando las piernas. Me retardo y me descuentan el salario. Tengo que ir a trabajar, grité. Monté en mi motocicleta y me dirigí al trabajo. El viento frío del invierno me golpeaba en la cara y la ruborización en mi rostro no desaparecía. Sí, soy homosexual. No puedo resistir el abrazo de un joven atractivo. Pero Héctor, un joven de alta sociedad, definitivamente no está en mi lista de posibles novios. No puedo aspirar a alguien tan fuera de mi alcance. Mi mente finalmente se aclaró. Me froté las mejillas rojas por el frío, me cargué mi bolso y corrí hacia la empresa. Logré marcar mi asistencia en el último segundo. Ah, esta es la miserable vida de un trabajador esclavo. El director tenía 8 asistentes en total. Había aquellos que acompañaban al director a reuniones y viajes de negocios, aquellos que se encargaban de relaciones públicas y sociales, y aquellos que solo sabían halagar al director. Yo, en cambio, era el que se encargaba en silencio de todas las tareas triviales. Cualquier trabajo que los otros asistentes no querían hacer o no podían usar para llamar la atención del director y obtener méritos, básicamente me lo asignaban a mí. Una vez más, trabajé hasta muy tarde en la noche. Estaba hambriento, cargaba mi computadora portátil y estaba tan cansado que apenas podía manejar mi motocicleta. Llegué a casa exhausto. En cuanto abrí la puerta, alguien me besó en el recibidor. Héctor se quejó con desagrado, ¿por qué has vuelto tan tarde? Con cara triste, dije, tengo demasiado trabajo. Héctor frunció el ceño y preguntó, ¿todos los empleados trabajan horas extras? Por supuesto que no, suspiré. Soy nuevo y tengo poca experiencia. Hacer más trabajo también es para aprender más. Héctor escupió, te suenan bien las palabras, pero te están explotando. ¿Qué empresa es? Voy a denunciarla anónimamente en línea. Es tu empresa. Me callé. Héctor tomó mi bolso de la computadora y me llevó a la mesa. Deja eso, come primero, dijo. En la sencilla mesa de madera había 3 platos y una sopa. Eran todos vegetales rebajados que había comprado en el supermercado. Héctor los había cocinado de manera que lucían deliciosos. Me sorprendí y dije, ¿sabes cocinar? Héctor levantó el mentón con orgullo y dijo, por supuesto. Si no supiera cocinar, habría muerto de hambre cuando estudiaba en el Reino Unido. Sonreí y de repente me di cuenta de algo. ¿Tampoco has comido y has estado esperándome? Héctor asintió y dijo, como tu novio, ¿no es lo correcto? Me sirvió un pedazo de ala de pollo y dijo en un tono suave, buscaré un trabajo y ganaré dinero lo más pronto posible. No tendrás que trabajar tan duro. Me quedé un momento en silencio. En el fondo de mi corazón, se sentía como si una sopa caliente estuviera burbujeando. No tendrás que trabajar tan duro. Hacía muchos años que nadie me decía eso. Me emocioné y empecé a comer apresuradamente. De repente, escuché unos golpes en la puerta. ¿Quién es?, pregunté. ¿Quién vendría a verme tan tarde? Dejé el plato y abrí la puerta con curiosidad. En la puerta había una joven alta y hermosa. Llevaba un abrigo de piel de oveja costoso y cabello ondulado. Me miró con desdén y luego miró hacia el interior de la casa. Héctor está aquí, ¿verdad? Soy su novia, dijo. Fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. El bello sueño que había comenzado a formarse en mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Había visto a esta joven 2 veces. Era la hija única del grupo Martínez. No me extrañaba que fuera tan familiar con el director en el banquete. Era la novia de su hijo. Recobré el sentido y la invité a entrar. Héctor, alguien te busca, dije. Héctor estaba limpiando la mesa. Se volvió y su mirada se posó en la joven. Pareció un poco desconcertado. La joven, Sofía, se le acercó corriendo con los ojos llorosos y se abrazó a él. ¿Qué haces aquí? Me he preocupado a muerte, dijo. Héctor no había recuperado la memoria. Levantó los brazos y evitó el contacto con la joven, mostrando inseguridad. ¿Quién eres?, preguntó. Sofía le dio un golpe enojada y dijo, soy tu amiga de la infancia. En el jardín de infancia dijiste que me casarías. Dios mío, ¿cómo puedes olvidarme? Héctor miró hacia mí con una expresión más perpleja. Ah. Pero me gusta un hombre, dijo. Interrumpí rápidamente sus palabras y le tomé los platos y cubiertos de las manos.
Me encargo de lavarlos. Ustedes hablen, dije. Afortunadamente, la cocina tenía una puerta de vidrio. Me metí en ella y no tuve que ser el tercero en la reunión de los enamorados. El agua fría se derramaba mientras lavaba los platos. Ese cálido sentimiento doméstico desapareció como una ilusión. A través de la puerta entreabierta, vi que Sofía se quejó del apartamento y no se atrevió a sentarse en la silla vieja, temiendo manchar su hermoso vestido. Héctor la acompañó de pie, se inclinó ligeramente y la escuchó atentamente. No podía escuchar lo que decían exactamente, pero tenía que admitir que una dama como ella y Héctor se veían armoniosos juntos. Eran una pareja guapa y perfecta. No quería seguir viendo. Me volví hacia la cocina y me puse a clavar los dedos en la madera, sintiéndome como un sirviente que vigilaba la puerta mientras un joven y una dama se reunían en secreto en la época antigua. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, la puerta de la cocina se abrió. Héctor bajó la vista y frunció el ceño al ver mis dedos casi pelados. ¿Te falta vitamina? Mañana te cocino 2 zanahorias para que te recuperes, dijo. Miré hacia afuera y pregunté, ¿se ha ido la señora Martínez? ¿Por qué no te has ido con ella? Héctor explicó, Sofía no es mi novia. Acabo de preguntar y no estamos comprometidos ni hemos salido juntos. Fue solo una broma de la infancia. Antiguamente, éramos solo amigos. Me sentí aliviado sin motivo aparente y dije en un murmullo, entonces, deberías irte con ella. Estoy seguro que eres más cercanos. Héctor se quedó un momento en silencio y luego dijo en voz baja, pero no la recuerdo. Todo lo que dice me parece extraño. Se dio un golpe en la frente con la mano y dijo con desasosiego, realmente no puedo recordar. Todos ustedes intentan decirme quién soy, pero cuando intento recordar, mi mente está en blanco. Tú eres la única persona que vi cuando me desperté, dijo Héctor, mirándome con ojos cautelosos. Miguel, ¿en realidad no somos novios? Vi su expresión desamparada y me dio un vuelco el corazón. Pero no podía mentirle. Apreté los labios y dije, no. Héctor bajó la vista con tristeza. Sus largas pestañas proyectaron una sombra en forma de abanico. Puso la mano en el pecho y murmuró, ¿pero por qué me siento tan enamorado de ti? No había ruido. El viento frío del invierno se colaba por las puertas y ventanas viejas. Mi corazón latía con fuerza. No pude resistir y abracé a Héctor, acariciándole la espalda. Cuando recuperes la memoria, ya no te preocuparás por esto, dije. Héctor apoyó la barbilla en mi hombro y dijo con voz ahogada, he estado molestiéndote estos días. ¿Me odias? Negué rápidamente con la cabeza y dije, no. Héctor abrazó tentativamente mi cintura y preguntó, ¿puedo seguir quedándome aquí? Asentí con fuerza y dije, por supuesto. Héctor siguió viviendo conmigo. Dormíamos en la misma cama y cubierto con la misma manta. Porque no había mantas adicionales en mi casa. Durante la noche, nos abrazábamos más fuerte para calentarnos y por la mañana, siempre me despertaba en sus brazos. Héctor tenía los brazos calientes. Lentamente, se apartó de mi cintura y cogió la ropa para cubrir su erección matutina. Lo siento, dijo, y se volvió más cortés. Me levanté con las orejas sonrojadas y entré corriendo al baño con las chanclas. Lavé mi cara con agua fría y usé una gran cantidad de papel higiénico. Me arreglé con rubor en el rostro. Después de desayunar, Héctor me llevó a la empresa en su motocicleta. Grupo Fernández, dijo, levantó la cabeza y miró el rascacielos. Pronunció estas palabras en un susurro. Pregunté con cautela, ¿te parece familiar? ¿Has recordado algo? Héctor negó con la cabeza y frunció el ceño con irritación. No me gusta este lugar. Ve a trabajar, no llegues tarde, dijo. Luego me hizo un gesto de despedida, dio la vuelta y se alejó en la motocicleta sin detenerse un segundo. Al entrar en la empresa y registrar mi asistencia, el guardia me detuvo y abrió los ojos de asombro. Asistente Miguel, ¿ese era el hijo del señor García? Apreté el mango de mi bolso de la computadora y asentí sin pensármelo. El guardia estuvo a punto de dejar caer la mandíbula y dijo, ¿la empresa está en bancarrota? ¿El hijo del director tiene que usar una motocicleta? Apresuré a interrumpir sus malas imaginaciones y dije, no, la empresa está muy bien. Entonces, las palabras del guardia se volvieron peores. ¿Estás saliendo con él? El príncipe se ha casado con el chico pobre por amor. Me sonrojé y dije, déjame tranquilo. Haz como si no nos hubieras visto, ¿vale? El guardia sonrió con picardía y hizo como si cerrara una cremallera en su boca. Al mediodía, el pasillo de la empresa estaba lleno de rumores sobre Héctor y yo. ¿Has oído?
Esta mañana, el joven Héctor llevó a asistente Miguel a trabajar. Estaban besándose y abrazándose sin importar a nadie en la entrada de la empresa, decía alguien. Se dice que no querían separarse. Héctor besó a Miguel varias veces antes de marcharse con tristeza, dijo otro. Yo misma vi que asistente Miguel coqueteaba con ojos seductores y casi hizo perder el control a Héctor, dijo una tercera persona. Estaba harto. Los rumores se volvían más absurdos. Dondequiera que fuera, me encontraba con las miradas burlonas de mis compañeros de trabajo. Quería deslizarme por el muro para escapar. Eres muy lista para haber conquistado al joven Héctor, dijo Valeria, una compañera asistente. Ella era la que más halagaba al director y siempre le decía chanchullo para obtener méritos. Ella dejó un montón de documentos en mi mesa, se cruzó de brazos y dijo con tono burlón. Yo apreté los labios y dije, señora Valeria, es un error. No conozco bien a Héctor. Valeria escupió con desprecio, espero que sea así. No tengas ideas absurdas. No puedes jugar con cualquiera. Y dime, ¿en qué nivel estás? Dijo, me echó un vistazo y se marchó con taconeo. Organiza estos datos en un PowerPoint y envía el archivo a mi correo electrónico. Hazlo rápido. El señor García está esperando. Respondí con un gruñido. Los otros asistentes tenían más experiencia o eran parientes del director. Yo no tenía nada. Tengo que tragarme los insultos. Mientras estaba trabajando con ahínco, hubo un alboroto en la oficina. Valeria se cubrió la boca y sus ojos se iluminaron con sorpresa. El Departamento de Recursos Humanos ha recibido el currículum vitae de Héctor. El joven Héctor se va a incorporar a la empresa. Mientras decía eso, Héctor se acercó paseando y me hizo un gesto con la mano a través de la ventana de la oficina. La mesa de Valeria estaba cerca de la mía. Ella se equivocó y pensó que Héctor se estaba dirigiéndole. Con una sonrisa radiante, se le acercó. Señor Héctor, ¿necesita ayuda en algo?, preguntó. Héctor ni siquiera la miró y se dirigió directamente hacia mí. Está por terminar la jornada laboral. ¿Quieres volver a casa juntos?, me preguntó. Eché un vistazo al PowerPoint que estaba a medio hacer y dije con dificultad, vuelve tú primero. Tengo que trabajar horas extras. Héctor soltó un ruido de desagrado y dijo, ayer no estabas trabajando en este proyecto. ¿Quién te lo ha dado? El rostro de Valeria cambió de color y Héctor la captó con precisión. Cada uno debe hacer su propio trabajo, frunció el ceño Héctor. Esta empresa tiene tantos asistentes y no puede ni siquiera dividir bien el trabajo. Parece que hay demasiada personal. Haré una queja al responsable correspondiente. La cara de Valeria se puso blanca de miedo y se apresuró a recoger el trabajo que yo no había terminado. Miguel, ponte a casa temprano. Yo me encargo del resto. Gracias por la ayuda, dijo. Me monté en la parte trasera de la motocicleta y todavía estaba como en un sueño. No dijiste que no te gustaba el grupo Fernández, le dije. Héctor asintió con la cabeza al sentir el viento en la cara y dijo, pero tú trabajas aquí. Quiero estar cerca de ti. Abrió la boca, pero no supe qué decir. En silencio, regresamos al barrio. Héctor aparcó la motocicleta debajo del edificio y me compró un batata asado para calentar mis manos. Miguel, no te pongas nervioso, dijo, bajando la vista y sin mirarme. Quiero tratarte bien y estar cerca de ti. Esto es una reacción instintiva mía. No importa quién soy y no necesito que me devuelvas nada. ¿Puedes no rechazarme? Dame una oportunidad de cortejarte. El viento helado le congeló las orejas y sus largas pestañas negras se mojaron con el vapor del aliento, temblando ligeramente como una mariposa inquieta. Mi corazón se ablandó y me sonrojé. Le di un toque en el brazo y dije, ¿no tienes frío? Vamos a casa. Héctor levantó la vista y sus ojos brillaban. Tenía una bonita sonrisa en los labios. Agarró firmemente mi mano, como un niño que recibe un dulce. Vamos, a casa, dijo. Héctor no se olvidó de defender mis derechos. Esa noche, se convirtió en un inspector imperial y escribió un correo electrónico en la noche para denunciar la cultura de trabajo extra de la empresa, acusando a la oficina de explotar a los nuevos empleados y tener un mal ambiente laboral, y lo envió al correo electrónico del director. Y esa misma noche recibió una respuesta de 2000 palabras del director con toda la sinceridad. Héctor estaba muy satisfecho y dijo, este jefe es bueno. Escucha las sugerencias y corrige sus errores. Después, se esforzó aún más en observar las prácticas deshonestas dentro de la empresa y presentó sucesivas quejas, recibiendo grandes elogios del director y ayudando al Departamento de Recursos Humanos a llevar a cabo una serie de reformas.
Desde entonces, Valeria nunca más me dejó caer trabajos tediosos y se enfurecía hasta los dientes. Bien hecho. De verdad te has aferrado a un árbol fuerte. Vamos a ver cuánto tiempo podrás lucir, dijo. Me sentí avergonzado y sudé frío. Cuando recibí la llamada del director, me escondí sudando en un compartimento del baño. Miguel, he oído que últimamente tienes una buena relación con Héctor, dijo el director. Me secó el sudor y dije, no, son solo rumores. El director se detuvo un momento y dijo, él es mi único hijo. Tengo miedo de que se equivoque en el camino. Mi corazón se contrajo de repente, como si me hubieran dado un golpe sordo. Lo siento, señor García, dije. El suspiro del director llegó lentamente desde el otro lado del océano y dijo, antes de regresar a casa, Héctor insistía en ser un piloto de carreras. Tuvimos una gran discusión y no quería darse por vencido. No imaginé que después de golpearse la cabeza, estuviera dispuesto a tomar el control de la empresa. Miguel, has hecho un gran mérito. La voz del director se volvió más emocionada y dijo, a partir de ahora, serás el asistente personal de Héctor. Vigila su trabajo y déjale lo que quiera en la vida. Le daré un gran regalo cuando regrese. ¿Qué? El cambio de tono fue tan rápido que no pude reaccionar. ¿No me enoja, señor García?, pregunté. El director se rió y dijo, ¿de qué te voy a enojar? No se puede saber si es una bendición o una maldición. No importa que se haya dañado el cerebro. Lo más importante es que esté dispuesto a heredar la empresa. Miguel, a partir de ahora, dejo a mi hijo en tus manos. Confío en ti. Te subiré el sueldo el próximo mes y duplicaré tu bono al final del año. Me traje todas las palabras de reflexión y me sintió lleno de entusiasmo. Levanté el puño con determinación y dije. Señor García, todo estará en mis manos. En realidad, era todo lo mío lo que estaba en las manos de Héctor. Él me llevaba a trabajar y de regreso a casa todos los días en la motocicleta y luego cocinaba y limpiaba la casa. En menos de 2 meses, me hizo engordar. Por la noche, cuando me metí en la cama, Héctor acarició la grasa blanda de mi cintura. Muy bien. Ya no me duele el costado cuando te abrazo, dijo. Me dio cosquillas y agarré su mano para detenerla. Apreté los labios y dije. Héctor, ¿hay algo que quieras? El director me había dicho que le diera a su hijo lo que quisiera. Como empleado, debía obedecer las órdenes de mi jefe. Además, el director me ofrecía demasiado. Héctor no sabía de la transacción económica entre su padre y yo. En la oscuridad, me dio la vuelta y me miró fijamente a los ojos. Una llama se encendió en sus ojos. ¿Puedes darme cualquier cosa?, preguntó. Asentí con la cabeza. Héctor se acercó desde la almohada y se rozó cariñosamente con mi nariz. Entonces, quiero un título oficial. ¿Puedo?, preguntó. El aroma fresco del champú se desprendía de su piel. Era el mismo aroma que yo tenía, pero de repente me sonrojé y me sentí caliente. ¿No quieres nada más?, pregunté. Héctor se acercó y me mordió el labio. No, solo quiero a ti, dijo. Quizás desde el principio, nuestro encuentro fue demasiado ambiguo. No había una frontera normal entre nosotros. Si no éramos novios, ¿qué podríamos ser? Puedes, dije. Abracé el cuello de Héctor y le respondí tímidamente, llamándole en un susurro, marido. La mirada de Héctor se volvió oscura de repente y besóme con más fuerza, como si quisiera devorarme. Lo abracé con fuerza, deseando que cada centímetro de mi piel se pegara a la suya, para disipar el miedo y la inseguridad en mi corazón con su calor. Si nunca hubiera tenido algo, no tendría miedo de perderlo. Pero Héctor y yo, somos como 2 líneas que se cruzan brevemente y están destinadas a separarse. Antes de que el sueño se rompa, abrácame fuerte. De repente, llegó el día de los diminutos. Ese día, Héctor y yo hicimos empanadas. Antes de ponerlas en el agua, Héctor recibió una llamada. Cuando volvió, tenía el ceño fruncido. Hay alguien que dice ser mi padre y me invita a cenar en casa, dijo. Me congelé de repente y pregunté, ¿te vas? Héctor no dijo nada. Metió el aceite y los preservativos recién comprados en la mesita de noche y dijo con desánimo, ¿sí? Me llenaron los ojos de lágrimas y pregunté, ¿no puedes no ir? Él sacó el teléfono y buscó la dirección en el navegador. Tengo que ir. Parece que es una mansión. Sería una lástima no probar la comida, dijo. Apreté los dedos y dije tímidamente, ¿volverás? Héctor sacó una bufanda y un sombrero del armario y me los puso en la cabeza. Claro. ¿Quieres quedarte allí toda la noche?, preguntó. Parpadeé como un tonto y dije, ¿yo también voy?
Héctor se rió y dijo, ¿no eres mi novio? Por supuesto que tienes que venir conmigo. Además, todavía no he recuperado la memoria, dijo, tocándose tímidamente la nariz. Si no reconozco a mi propio padre, sería muy vergonzoso. Tienes que venir conmigo para darme valor. Una hora después. El director estaba esperando en la entrada de la mansión. Desde lejos, vio una motocicleta entrando lentamente en la urbanización privada. Héctor se bajó de la motocicleta, se quitó el casco y saludó con voz seria, padre. Luego, sacó un saco de empanadas del cesto de la motocicleta y se las ofreció. Feliz día de los diminutos. No me gusta ir vacío de mano. Aunque sea un regalo pequeño, tiene mucho cariño. No te desagrades, dijo. El director tomó las empanadas y miró a su hijo y luego a mí con sorpresa. Mientras Héctor iba a aparcar la motocicleta, me llevó a un lado y me dijo en voz baja. Miguel, ¿está tan dañado el cerebro de mi hijo? Me dio vergüenza y me sudó la mano. Sonreí nerviosamente y dije, tiene la inteligencia normal. No afecta su trabajo y su vida. El director suspiró y me dio un palmadita en el hombro. Sacó un sobre con dinero y me lo metió en el bolsillo. Gracias por tu ayuda, dijo. Me dio aún más vergüenza y traté de rechazarlo, no es necesario, señor García. Justo en ese momento, Héctor se acercó y apretó mi mano. Acepta lo que te da el padre. Es una muestra de afecto para la nuera que viene a la casa por primera vez, dijo. El director abrió los ojos como platos y gritó, ¿qué? Héctor me abrazó por el hombro y dijo con naturalidad, este es mi novio. El director dio un traspiés hacia atrás y dijo, Miguel, ¿no decías que eran solo rumores? ¿Así es como cuidas a mi hijo? Bajé la cabeza avergonzado y escondí la mitad de mi rostro en la bufanda. Lo siento, señor García, dije. Héctor se enfadó y dijo, padre, no le des miedo. Parecía muy familiar con su casa. Me tomó de la mano y se dirigió a la puerta. Usó la identificación por iris para abrir la puerta y entró en el salón con arrogancia. ¿Está lista la comida? Tengo mucha hambre, dijo. Comer, comer. Todo el día solo piensas en comer, dijo el director, entrando con cara de enfado y resignación. Ya está lista. Son todos tus platos favoritos. Me senté en la mesa tembloroso. Héctor no se daba importancia a nada y me servía comida de vez en cuando. Come más, me susurró. Esta comida vale un mes de nuestros salarios. Cuanto más comas, más ganas. Yo le pregunté en voz baja, ¿recuerdas a tu padre? No, dijo Héctor, mordiendo un bocado enorme de langostino. Le echó un vistazo furtivo al director y dijo, pero este viejo me parece muy amable. Quiero acercarme a él. Supongo que teníamos una buena relación paterno-filial antes. Se comportó con naturalidad, llamaba a padre, sin problemas y discutió seriamente con el director sobre el desarrollo y la estrategia de la empresa. Pero la expresión del director se volvía cada vez más extraña. Después de la cena, el director le dijo a Héctor, hace años que no regresas a casa. Ve arriba y pon un incienso para tu madre. Quedé solo con el director en el salón. Me retorcí las manos nerviosamente sobre las piernas, pensando que el director me iba a dar una tarjeta con $1.000.000 y me iba a echar de la casa. Pero no fue así. El director tomó un sorbo de té y dijo con voz melancólica, cuando la madre de Héctor murió de enfermedad, estaba de viaje de negocios y no pude regresar a tiempo. Desde entonces, Héctor me odió y también odió la empresa que creé con todo mi esfuerzo. Lo envié a las mejores universidades para que fuera el próximo director de la empresa. Pero él se rebeló y quiso ser un piloto de carreras. Le regañé duramente y el imbécil me bloqueó. No me llamó, padre, durante años. Me quedé sorprendido y dije, esto. El director me miró y dijo, he intentado convencerlo durante 20 años, pero no he podido. Pero por ti, Héctor está dispuesto a hacer lo que yo quiero. ¿Que le guste de ti? Bajé la cabeza, avergonzado. No lo sé. Realmente no soy digno de él, dije. El director me hizo una seña con la mano y dijo, no seas tan modesto. Si no eres digno de él y él está tan loco por ti, ¿qué pasaría si fueras digno de él? ¿Héctor se rebelaría contra mí por ti? Cada cosa tiene su pareja. Me he dado cuenta. Lo importante es que esté feliz. Que ustedes dos se lo pasen bien. Justo en ese momento, Héctor bajó las escaleras y miró hacia la cocina. ¿Han terminado de hablar? Padre, dile a la criada que empaquete el resto de los langostinos para llevar. No puedes comer tanto solito, dijo. Llévatelos todos.
Incluso podrías llevarte la casa, dijo el director con impaciencia. ¿Para qué volver? ¿No hay suficiente espacio para los dos aquí? Héctor dijo vagamente, no hay algo en casa. ¿Qué? El director le vio intentar subir a la motocicleta y le tiró las llaves de un coche deportivo. Lleva tu coche favorito. Héctor las tiró de vuelta y dijo, no, me temo que atraiga ladrones. Además, no me gustan los coches de carreras. La motocicleta se alejó tambaleándose hacia casa. Héctor preguntó, ¿mi padre te ha dado problemas? No, dije. Le conté exactamente lo que el director me había dicho. Héctor se quedó pensativo y dijo, antes de perder la memoria, era muy rebelde. Era un verdadero imbécil. Después de un momento de reflexión, se puso su pijama y me dijo que me fuera a bañar con él. Hoy, cuando estaba poniendo incienso para mi madre, se lo dije, dijo. ¿Qué? Héctor me mordió el oído y dijo, ella no se opone a que estemos juntos. Cuando lleguen las vacaciones de Navidad, voy a conocer a tus padres, ¿vale? Me sonrojé. De hecho, se me había escapado la lengua cuando hablaba por teléfono con mi familia. Mi madre estaba enferma y no le importaba. Mi hermana estaba enganchada con nuestra relación. Todas estaban de acuerdo. En el baño lleno de vapor, vi la expresión seria y esperanzada de Héctor y no pude resistir y le di un beso. De repente, sentí que la felicidad estaba a mi alcance. Los susurros de Héctor se hicieron más fuertes. Me secó rápidamente y me envolvió en una toalla y me llevó a la cama. Buscó en la mesita de noche las botellas y frascos recién comprados y dijo con una sonrisa traviesa, esta vez, he comprado una caja entera. Nos durará medio año. Me sonrojé y dije, ¿te refieres a esto? Sí, no hay esto en mi casa, confesó Héctor. Nunca he tenido una relación antes. En este aspecto, soy un novato. De repente, sonó una alarma en mi cabeza. Malas noticias. Un novato sin experiencia puede ser demasiado bruto. Una vez que empezó, se volvió loco, olvidó todo y se entregó por completo. Era tan fuerte como un toro. Lloré hasta quedarme sin voz. No importaba cómo suplicara, no me dejaba en paz. Me tumbó y me golpeó como si fuera un pastel de arroz cocido. No más, déjame descansar un momento, grité. Traté de escapar de debajo de Héctor, pero mis piernas temblaban tanto que no podía caminar. Me empujó desde el final de la cama hasta la cabecera y, de repente, me caí al suelo. Cuidado, dijo Héctor. Se abalanzó hacia mí para agarrarme, pero se golpeó la frente accidentalmente contra la mesita de noche. Hubo un sonido sordo. Me asusté y me apresuré a acercarme para ver si estaba herido. ¿Estás bien?, pregunté. Héctor se cubrió la frente y se sentó. Tardó un buen rato en recobrarse. Abrió los ojos y me miró con una mirada fría y extraña. ¿Quién eres?, preguntó. Mi rostro se puso blanco de repente. Abrí los ojos de sorpresa y la hoz que siempre había estado sobre mi cabeza finalmente cayó. ¿No me reconoces?, pregunté. ¿No debería estar en el aeropuerto?, preguntó Héctor. Miró a su alrededor y su mirada se detuvo en nuestros cuerpos desnudos y en la basura llena de preservativos usados. Su expresión se congeló. Se quedó en silencio durante un largo tiempo. Las venas en su sien se hincharon y se esforzó por mantenerse calmado mientras se ponía la ropa. Lo siento, dijo, todavía sudando profusamente. Se apresuró a abrocharse el cinturón. Te compensaré. Vi que se iba a marchar, y sin pensar, le grité, Héctor. Héctor se detuvo, agarrando firmemente la manija de la puerta y volvió la cabeza ligeramente. No podía ver su expresión, pero supuse que estaba ansioso por escapar. Me traje las palabras que quería decir y dije en voz baja, sécate el sudor. No te enfermes. Bajó la vista y asintió con la cabeza. La puerta de hierro oxidada se cerró con un ruido fuerte. Me quedé sentado en el frío suelo, sin sentido. El viento del invierno soplaba fuera de la ventana y me hacía sentir vacío y frío en el pecho. Después de un tiempo, me levanté lentamente y me metí en la cama desordenada, acurrucándome para sentir el último calor que Héctor había dejado. Tengo que dormir bien. Mañana tendré que volver a trabajar. Un trabajador esclavo no tiene derecho a descansar. Héctor recuperó su memoria original, pero me olvidó. Se sorprendió de encontrarse en la empresa que odiaba, pero no se dio de baja. Seguía trabajando con responsabilidad en los proyectos que tenía entre manos. Solo que cuando me veía, su asistente personal, se ponía incómodo. Ya había oído de sus compañeros de trabajo sobre nuestra relación anterior. Quedó perplejo por el hecho de que hubiera salido con un hombre y hubiera actuado como un enamorado desquiciado.
Sentí que Héctor se alejaba de mí y se mostraba incómodo. No se atrevía a echarme, pero yo no quería verlo incómodo. Así que pedí voluntariamente ser transferido al departamento de asistentes del director. El director me habló en privado: «Miguel, ¿os habéis separado?». Contení la amargura en mi corazón y asentí con la cabeza. «Ah», suspiró el director. «Este imbécil ha causado tantos problemas después de golpearse la cabeza». «¿No está bromeando con nosotros?». Apreté los labios y dije en voz baja: «No pasa nada, señor García. Él y yo pertenecemos a dos mundos diferentes. Nunca deberíamos habernos cruzado». Pero cada vez que regresaba a mi vieja casa húmeda y oscura, cocinaba un plato de fideos instantáneos con hambre y me revolcaba en la cama con la manta fría en medio de la noche. Siempre no podía evitar pensar en ese joven que se movía ocupado con un delantal. Extrañaba su cuerpo caliente, su protección y su cariño, y las veces que me dijo: «Te quiero». Si nunca hubiera conocido el calor, no tendría miedo del frío. Me acurruqué hacia el lado donde solía dormir Héctor y las lágrimas me salieron involuntariamente. «Héctor, te odio», dije. En la primera fiesta comercial del Año Nuevo, Héctor y el director asistieron juntos. La hija del grupo Martínez, que había venido a mi casa a buscar a Héctor, también estaba allí. Hablaba con él cariñosamente, se le abrazó el brazo y se movía entre la multitud, saludando a los élites del mundo empresarial. Héctor, con su memoria recuperada, miraba a Sofía con una mirada más tierna y sonreía de vez en cuando. Era elegante y parecía un caballero sereno. Cuando estaba conmigo, nunca era así. Gastaba cada centavo con cuidado en los gastos diarios. Se apuraba a llegar al supermercado justo cuando había descuentos y discutía el precio con las vendedoras en el mercado. Yo era el que había bajado el nivel de Héctor. Estos últimos meses, probablemente fueron la mayor vergüenza de la vida del joven. Suspiré triste y esperé junto al conductor junto al coche. Aburrido, me puse a jugar con la nieve en el césped. De repente, levanté la cabeza y me encontré con la mirada de Héctor, que me miraba desde lejos. Su mirada se desvió rápidamente y se despedía cortésmente de los demás invitados en la entrada del hotel. Finalmente, se abrazó ligeramente con Sofía y parecía que ya habían acordado la próxima cita. Bajé la cabeza y me froté las piernas adormiladas. Probablemente me había equivocado. En los ojos de Héctor, ya no podía verme. Con el tiempo, todos los compañeros de trabajo notaron la distancia que Héctor mantenía conmigo. Valeria me ridiculizó con sarcasmo en la oficina: «Vaya, ¿ya os habéis separado?». Otra persona le hizo eco: «Se aburrió». «¿Qué esperabas?». «El joven Héctor tiene un estatus tan alto». «Solo te estaba divirtiendo. Él y la señora Martínez son una pareja perfecta». Antes, Héctor se había enfadado por mí y había denunciado a Valeria varias veces en el correo electrónico de su padre. Valeria estaba deseando vengarse de mí. Ella se tomó un día libre cuando había un cliente difícil y me hizo acompañar al director a una cena de negocios. El dueño del cliente era un amante del vino. Después de una reunión de negocios, tuve que beber en nombre del director hasta que mis labios se pusieron pálidos. Tuve que vomitar 2 veces en el baño y casi me desmayé. «Estoy bien, déjenme». «Lleven a Miguel a casa primero», oí vagamente al director decir. Luego, alguien entró y me ayudó a lavarme la cara. «¿Puedes caminar?», preguntó una voz muy familiar. Estaba tan mal que, sin pensar, quise pedirle cariño. «No, marido, cójame en brazos», dije. La persona se quedó rígida, me sujetó la cabeza que se movía sobre su pecho, y, después de dudar un momento, me cogió en brazos. Me abracé a su cuello y absorbí su calor corporal. No sabía en qué momento estaba. Cuando llegué a casa, estaba aún más borracho. Me aferré a él con fuerza y no le dejé ir. «No te vayas, Héctor, no te vayas», dije. Extrañaba tanto a Héctor que solo con oler su aroma, mis lágrimas se derramaron. Froté mi mejilla contra su manga y arruiné su camisa impecable. La persona se quedó en silencio durante un largo tiempo, suspiró y se acostó a mi lado. Como siempre, me abrazó desde atrás y me envolvió en sus brazos. «Dormir, yo estoy aquí», dijo. Al día siguiente, me desperté y estaba limpio y con ropa cambiada. Pero la persona se había ido, sin dejar ni una señal. No podía saber si la noche anterior había sido la indulgencia de Héctor. O si yo extrañaba tanto a él que había creado un sueño. Desde ese día, siempre tenía la sensación de que había un par de ojos observándome en secreto. Cuando estaba preparando un café en la sala de té, cuando estaba comprando un batata asado en la entrada del barrio. Incluso cuando tiraba de las cortinas antes de dormir, vi vagamente una figura alta y silenciosa al lado de los arbustos bajo la luz de la calle. Una chispa anaranjada se encendía y se apagaba entre sus dedos.
Estaba de cabeza baja, pensando en algo. No se movía ni hablaba, casi se fundía con la noche. Después de terminar el cigarro, lo aplastó y lo tiró a la basura. Me froté los ojos con fuerza y, cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Solo había 2 pequeñas flores amarillas de los primroses tempranos en los arbustos, como si todo lo que había visto fuera solo una ilusión. Estoy perdido. Tengo la enfermedad del amor. Todo me parece Héctor. Héctor no es un pervertido. ¿Qué tiempo le sobra para seguirme? Si sigo así, temo que pase de estar enamorado a estar loco. Es hora de comenzar una nueva vida. Conocer más gente de mi tipo y distraerme un poco. Con valor, entré en un bar gay. Vaya sorpresa. Chico guapo, ¿quieres bailar?, me preguntó un hombre. Tu boca se ve muy dulce, dijo otro. ¿Estás solo? ¿Quieres venir a mi casa?, me invitó un tercero. En menos de una hora, me habían invitado a beber más de una docena de bebidas. Estaba mareado y me arrastraron a la pista de baile. Me empujaban y me pellizcaban en la multitud. ¿Qué pasa? ¿Todos los homosexuales son tan atrevidos? Ya entiendo por qué ellos tienen novios y yo no. Estoy más deprimido. Quise salir de ahí con la cabeza baja. Pero mis pies se volvieron débiles y me estrellé contra el pecho de alguien. Chico, ¿te gusta tanto?, dijo el hombre, riendo y abrazándome. Se inclinó hacia mí y me quería besar en los ojos. Eres muy guapo. Por alguna razón, aunque me gustan los hombres, de repente sentí repulsión por el beso de un hombre. No me toques, dije. Me retorcí el cuello con fuerza para evitar su beso y luché con manos y pies. Déjame ir. Mi fuerza era como un cosquilleo para él, pero de repente él dio un grito y me soltó. Me llevé a otro abrazo amplio y cálido. Un aroma familiar llenó mi nariz y me envolvió por completo. Levanté la cabeza y dije sorprendido, ¿Héctor? Él no me respondió y miró al hombre de enfrente con furia y le advirtió, este es mío. Deja de tener ideas sobre él. Nunca había visto a Héctor tan enfadado. La mitad del alcohol en mi cuerpo se evaporó de repente. Me llevaron a la parte trasera del coche y me senté con la cabeza baja, temblando y sin atreverse a mirar su rostro frío como el hielo. Te has dado muchos lujos. ¿Te atreves a ir a un bar gay?, dijo Héctor enfadado. Murmuré en voz baja, soy gay, ¿no? Héctor se volvió hacia mí de repente y su rostro se puso negro de rabia. ¿Y qué quieres hacer? ¿Encontrar un nuevo novio o tener una aventura casual? Yo estaba tembloroso y con la sensación de haber sido maltratado y dije, ¿qué te importa? Héctor estaba tan enfadado que sus respiraciones se hicieron rápidas y fuertes. Estuvimos juntos. Nos hemos separado y ya estás buscando a otro. Una esperanza surgió en mis ojos y pregunté con cautela, ¿te has acordado de mí? Héctor se dio la vuelta incómodamente y dio una tos seca. No. Pero, dijo, apretando los labios y con timidez. Cada vez que te veo, mi corazón late muy rápido. Mi mirada se queda fija en ti sin poder controlarla. Quiero acercarme a ti y saber cómo estás. En mi memoria, ni siquiera te conozco. Ni siquiera he visto mucho. Pero mi corazón me dice una y otra vez, me encantas, me encantas, me encantas. Le he preguntado a muchos usuarios en línea y me han dicho que esto se llama amor a primera vista. Me quedé boquiabierto, y la otra mitad del alcohol en mi cuerpo también se evaporó. ¿Eres tú el que ha estado rondando por mi casa estos días?, pregunté. Sí, soy yo, dijo Héctor. Tocó suavemente mi mano, y al ver que no me resistía, la envolvió completamente en su mano. No puedo evitar querer verte. Cuando te vi abrazado con otro hombre, mi mente se volvió loca. Perdí toda la razón. Miguel, por favor, no salgas con otros hombres, ¿vale? Bajé la cabeza y no pude evitar sonreír. ¿Con quién saldría entonces?, pregunté. Héctor levantó suavemente mi barbilla y me miró con profundidad. Conmigo, dijo. No pude controlar mi sonrisa y dije con una sonrisa tonta. Chico guapo, tu boca se ve muy dulce. Me enderecé y me acerqué a él, besando suavemente sus labios. ¿Quieres venir a mi casa?, pregunté. La mirada de Héctor se volvió oscura de repente y me agarró la nuca con fuerza. Estaba a punto de profundizar el beso cuando el coche se sacudió. Nunca había visto a Héctor tan enfadado. La mitad del alcohol en mi cuerpo se evaporó de repente. Me llevó a la parte trasera del coche y me senté con la cabeza baja, temblando y sin atreverse a mirar su rostro frío como el hielo. Te has dado muchos lujos. ¿Te atreves a ir a un bar gay?, dijo Héctor enfadado. Murmuré en voz baja, soy gay, ¿no?
Héctor se volvió hacia mí de repente y su rostro se puso negro de rabia. ¿Y qué quieres hacer? ¿Encontrar un nuevo novio o tener una aventura casual? Yo estaba tembloroso y con la sensación de haber sido maltratado y dije, ¿qué te importa? Héctor estaba tan enfadado que sus respiraciones se hicieron rápidas y fuertes. Estuvimos juntos. Nos hemos separado y ya estás buscando a otro. Una esperanza surgió en mis ojos y pregunté con cautela, ¿te has acordado de mí? Héctor se dio la vuelta incómodamente y dio una tos seca. No. Pero, dijo, apretando los labios y con timidez. Cada vez que te veo, mi corazón late muy rápido. Mi mirada se queda fija en ti sin poder controlarla. Quiero acercarme a ti y saber cómo estás. En mi memoria, ni siquiera te conozco. Ni siquiera he visto mucho. Pero mi corazón me dice una y otra vez, me encantas, me encantas, me encantas. Le he preguntado a muchos usuarios en línea y me han dicho que esto se llama amor a primera vista. Me quedé boquiabierto, y la otra mitad del alcohol en mi cuerpo también se evaporó. ¿Eres tú el que ha estado rondando por mi casa estos días?, pregunté. Sí, soy yo, dijo Héctor. Tocó suavemente mi mano, y al ver que no me resistía, la envolvió completamente en su mano. No puedo evitar querer verte. Cuando te vi abrazado con otro hombre, mi mente se volvió loca. Perdí toda la razón. Miguel, por favor, no salgas con otros hombres, ¿vale? Bajé la cabeza y no pude evitar sonreír. ¿Con quién saldría entonces?, pregunté. Héctor levantó suavemente mi barbilla y me miró con profundidad. Conmigo, dijo. No pude controlar mi sonrisa y dije con una sonrisa tonta. Chico guapo, tu boca se ve muy dulce. Me enderecé y me acerqué a él, besando suavemente sus labios. ¿Quieres venir a mi casa?, pregunté. La mirada de Héctor se volvió oscura de repente y me agarró la nuca con fuerza. Estaba a punto de profundizar el beso cuando el coche se sacudió violentamente. Nuestras frentes se golpearon y hubo un fuerte sonido, ¡bam! El conductor detrás era un novato. Corrió hacia nosotros con cara de pánico. Lo siento, he chocado con la cola del coche. ¿Están bien? Hice un gesto con la mano, me froté la frente donde me había dolido y me apresuré a ver cómo estaba Héctor. Tenía la frente un poco roja y una expresión en blanco, como si su cerebro se hubiera congelado. Después de un rato, levantó los ojos y me miró con una expresión difícil de describir, como si quisiera decir algo pero se detuviera. Tú, yo, nosotros. Me zumbó el oído y el color se me fue de la cara. Héctor, no me has olvidado de nuevo, ¿verdad? Mis labios temblaban y cuando volví a hablar, había lloros en mi voz. Por favor, no bromees conmigo. No, no, dijo Héctor, se abalanzó hacia mí y me abrazó fuertemente, acariciando mi cabello para consolarme. Recuerdo todo. Ya no te olvidaré nunca más. Miguel, ya sea que me acuerde o no, me enamoraré de ti una y otra vez. No temas. Perdí y luego recuperé lo que quería. Fue un susto sin motivo real. Debido a los grandes altibajos en un corto periodo de tiempo, mi corazón latía tan rápido que era imposible controlarlo. Me eché en los hombros de Héctor y lloré, sintiendo como su corazón latía con la misma fuerza que el mío. Tomó mucho tiempo para que mi emoción se calmara. Héctor me consoló pacientemente y dijo con voz suave, ¿cómo me llamabas en ese momento? Me sequé las lágrimas y solté un sollozo, chico guapo. Héctor se quedó en silencio. Me di cuenta de lo ridículo que era y me sentí un poco avergonzado. No debía haber aprendido de aquellos hombres en el bar gay. Lo siento, no lo haré más, dije. Pero Héctor se quejó con amargura, con tanto esfuerzo conseguí el título de tu novio, y con un golpe en la cabeza se me ha ido. La pérdida de memoria es un verdadero problema. Me quedé perplejo y pregunté, ¿qué? Héctor dijo con resentimiento, no me llames, chico guapo, dime marido. El Héctor sin vergüenza había vuelto. Se acercó a mí con los labios abultados y dijo, no llores, déjame besarte, marido. Alguien dio 2 golpes en la ventanilla del coche. Era el conductor, que estaba allí con el brazo levantado, con cara de vergüenza. Lo siento. ¿Necesitan que llame a la compañía de seguros? Héctor hizo un gesto con la mano y dijo, no es necesario. Tengo prisa. Lo arreglaremos otro día. Pregunté con curiosidad, ¿qué prisa? Héctor dijo con una expresión seria, tengo 2 cajones llenos de tesoros en la mesita de noche. Si no los usamos, se caducan. Es vergonzoso desperdiciar,